Los programas de las provincias también existen. Una buena noticia para el país. Algunos dicen una buena noticia para el gobierno de Macri. No. La aprobación del presupuesto o la media sanción del presupuesto que se logró en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados de la Nación es una buena noticia para el país, no solamente para el gobierno de Macri. ¿Por qué es una buena noticia para el país? Porque se logró que no solamente los diputados de Cambiemos aprueben el presupuesto, sino que diputados de otras bancadas pusieron las cosas en su lugar, tomaron razón de que si el presupuesto no era aprobado, se iban a perjudicar todas las provincias y se iba a perjudicar el país. ¿Por qué? Porque sin duda es mucho mejor trabajar con un presupuesto que trabajar con el presupuesto anterior, que era la salida que podía tener el gobierno de Macri sobre si que no se le aprueba el presupuesto. Ahora el presupuesto va al Senado y seguramente se va a aprobar también y tendremos ley de presupuesto en el curso de este mes. Ahora, yo pregunto, se hacen objeciones porque el Fondo Monetario Internacional, que le presta dinero al país, pide ciertos requisitos o quiere ciertos papeles o hechos. Yo me pregunto, ninguno de esos diputados que objetan, o el público, en general, digamos, o la gente en general, se pidió plata al Fondo Monetario Internacional. Sí, qué lástima. Yo también siento que se haya necesitado pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Siempre pedir un préstamo es un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay que pagarlo. Los préstamos se pagan en su momento por vía judicial, pero se pagan. Entonces, trataremos de que el pago de las cuotas que se establecen en el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el país los pueda cumplir. Seguramente que los va a cumplir. Ahora yo pregunto, pero exige el fondo tal cosa, exige tal otra y manda una comisión para verificar. Yo les pregunto, ¿han visto ustedes en Corrientes la cantidad de financieras que se abrieron en el centro de la ciudad? De la noche a la mañana hubo una explosión, por lo menos de media docena más de financieras que se abrieron. Ahora, ninguna de esas financieras le da la plata a alguien si no tiene un cierto respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Si son empleados públicos, los sueldos, o los jubilados, los suyos. Si uno va al banco, a cualquier banco, a pedir un préstamo, le van a decir, tráigame este papel, este papel, este papel y este papel. Si no, no le puedo dar el crédito. No puedo colaborar con usted. Y es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes quieren plata? Bueno, entonces tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Si no, no les doy la plata. ¿Por qué? Porque el fondo también quiere recuperar su plata. Como quiere recuperar la financiera que está acá en la esquina de Catamarca y Julio, o la que está por San Lorenzo, o la que está por Mendoza y Pellegrini, digo bien, y cualquier banco. Lo que sí hay que tratar, hasta incluso desde el punto de vista personal, de que nuestras finanzas estén equilibradas de tal forma que no necesitemos pedir prestado, que no necesitemos ir a la financiera, que es lo más rápido porque el banco requiere más requisitos, pero cobra menos de intereses.
Entonces, tenemos que tratar de que el país, la provincia, el municipio, como usted en su casa, no gaste más de lo que recibe, de lo que gana. Porque si gasta más, en algún momento va a tener que ir a pedir prestado. Y si tiene que ir a una financiera, como veo yo en la calle, las colas y cómo están llenos los halls de las financieras, de gente que está pidiendo, que va a pedir plata, y generalmente es gente humilde, que le va a costar muchísimo cumplir con las cuotas. Y si no cumple con las cuotas con un elevado interés, le van a dejar o le van a volver a prestar y le van a volver a cargar intereses, y se entra en una rueda, en una bola trágica. Se critica mucho que fuimos a pedir, que el país fue a pedir fondos, un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Contra el fondo, los carteles, no queremos el fondo. ¿Y quién te va a prestar plata? Se fue al fondo porque no había país o banca en el mundo que prestara plata, y si prestaba era un interés mucho mayor que el que se paga al FMI. A alguien había que pedirle plata, porque si no el país no podía caminar después de que fue saqueado por el gobierno anterior. Hay muchos que no creen que el problema que tenemos ahora es del saqueo que hubo de funcionarios y de privados, porque la coima necesita dos patas, como dos puntos, digamos, como en el tango. ¿Ustedes han visto bailar tango solo? Algunos baila solo, pero el tango se baila entre dos, cualquier música, un bolero o lo que sea. Y la coima y la corrupción también es entre dos. El funcionario que exige, el empresario que paga, o a la inversa, el empresario que ofrece y el funcionario que acepta. Todo eso ocurrió, y no digo que no en menor escala o mayor, no sé, por lo menos no lo tenemos en la vida, no está ocurriendo en algunos ámbitos, ya sean provinciales o nacionales. Pero tenemos que comprender que, como decía un celador que teníamos en el Colegio Nacional hace 70 años, que decía, queriendo criticar a Rusia, porque era nacionalista, decía, porque en Rusia el que no trabaja no come. Y eso es malo. Los textos bíblicos nos dicen, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo no estoy en contra, como conclusión o como, digamos, como razonamiento a lo que estoy diciendo, que existan los planes, sí. El Estado debe concurrir a solucionar los problemas, pero los problemas deben ser reales. Y los planes deben adjudicarse a quienes realmente le corresponden, sin intermediarios. Yo tengo mi estudio frente a una sucursal del Banco de Corrientes, donde van a cobrar el subsidio nacional o provincial, digamos. Y veo que viene una persona, una discapacitada, una persona muy anciana, discapacitada, que está en el momento que la llevan para cobrar. Ahora, ¿cuánta plata le queda a esa mujer? Porque enfrente veo que están sentados unos que tienen la cara de prestamistas y que están esperando que salga esa anciana del banco para cobrar su comisión, ya sean prestamistas o punteros que ofrecen, sobre todo en vísperas electorales, bonos más bonos, planes más planes. Después de atender a nuestros invitados, vamos a volver
editorializar sobre algunos aspectos. Un corte. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. En nuestro programa Las provincias también existen. Tenemos el gusto de tener con nosotros a un correntino, al doctor Arturo Rola, que reside en Estados Unidos. Él es médico, y queríamos conocer un poco de su vida y también que nos comente un libro que presentó días pasados acá en Corrientes y que nos anuncia que también va a haber un segundo libro. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, doctor. Yo sé que mi hermano Ezequiel tenía una muy buena amistad contigo, y quisiera hacer un diálogo contigo. Por ejemplo, ¿dónde te recibiste de médico? Yo me recibí en la Universidad Católica de Córdoba e inmediatamente después de recibirme me fui a Estados Unidos. Hice la mayor parte de mi residencia en medicina interna y en endocrinología en Boston, en uno de los hospitales de la Universidad de Harvard. Ahora, ¿a los cuántos años te fuiste a Estados Unidos? De Corrientes me fui a los 16 años. A los 16 años de Corrientes. Esta es una muestra de el desperdicio, el mal uso que hacemos de nuestros coprovincianos y en general de los argentinos, que tan bien capacitados no encuentran la ubicación o van en busca de mejorar su formación, y es el caso de Arturo Rola. Ahora, ¿el libro que presentaste es un libro de medicina? No, hasta este momento en mi vida todos los libros que escribí fueron de medicina. Y ahora he decidido que quería escribir un libro sobre mis anécdotas, mis historias durante toda mi vida. Y comencé con mi vida aquí en Corrientes, mi niñez, mi juventud en Corrientes y luego los años universitarios en Córdoba. Ahora, ¿qué recuerdas, como para traer a la audiencia una idea de Corrientes Soñadora, que es una canción que se tomó para la Municipalidad de Corrientes y que tengo entendido de que alguna referencia o una inspiración te trae esa canción? Toda mi vida quise escribir un chamamé, una polca, un balseado, y nunca conseguí nadie que le ponga música. Yo escribía la letra, se la pasé a varias gente y nadie consiguió. Entonces lo que dije fue, yo voy a tomar una canción correntina que a mí me guste y le voy a poner letra a esa canción. Y mi canción preferida del doctor Giovanni Riera es Corrientes Soñadora. Y entonces le hice dos letras. Una, la letra se llama el Nacional Amoité, para el Colegio Nacional, y la otra es de vecino, la Punta San Sebastián. Y gracias a Dios ya conseguí un grupo folclórico aquí de Corrientes, de que ya la ha interpretado,
y es más, estamos en camino de sacar un CD para el principio del año que viene con el resto de mis poemas y distintas músicas correntinas. Espero que pueda salir. Bueno, me trae buenos recuerdos porque yo también egresé en el año 49 del Colegio Nacional y pasé mi niñez en la Punta San Sebastián, porque nosotros vivíamos yo nací en Plácido Martínez y Tucumán, en la esquina bien donde está la Punta San Sebastián. Ahora, ¿qué le podés decir a tus colegas que están en Corrientes y en el país en cuanto a emigrar o a ir a mejor, a buscar más ciencia en el exterior, lamentablemente? No es para todos, ¿no es cierto? Se juegan muchos elementos de la vida de cada uno y depende mucho, por una parte, de la importancia del arraigo, de la familia inmediata, de las costumbres y hasta de la manera de comer. Pero por el otro lado, depende también del espíritu científico de esa persona. En el caso mío particular, en el medio de la Facultad de Medicina yo me di cuenta que no iba a poder practicar el tipo de medicina que yo quería si me quedaba en la Argentina. Inicialmente pensé que me iba a ir al extranjero por 1 o 2 años nada más. Y una vez que estuve allá me di cuenta que iba a necesitar más entrenamiento y me quedé 5 años. Al cabo de 5 años vine a la Argentina por un tiempo relativamente prolongado y traté de conseguir trabajo. Yo lo que quería era enseñar y a la tarde hacer práctica privada. Consultorio. Consultorio. Desgraciadamente no pude conseguir trabajo y me fui quedando. Ya mis hijos se habían quedado en Estados Unidos, se habían criado en Estados Unidos. Así es que ya me fui quedando. Ahora, ¿cuántos años hace que estás en Estados Unidos? 50 más o menos. 50 años. Bien, yo conozco muchos colegas tuyos que han ido a Barcelona a hacer pasantías un tiempo y que chocan con el idioma, con el catalán, y que no quedan ahí por una cuestión idiomática. Cosa que no ocurre con los que van a Estados Unidos, que es una cuestión distinta. ¿Será porque mal o bien en el Colegio Nacional tratamos de estudiar inglés y eso nos va preparando para una pasantía o una estada en Estados Unidos? Yo cuando fui a Estados Unidos pensé que sabía mucho inglés y mucha medicina y me di cuenta que no sabía ni tanto inglés ni tanta medicina, ¿no es cierto? Fue enfrentar una realidad que era un tanto más difícil de lo que uno pensaba. Ahora, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en la ciudad de Corrientes. En la ciudad de Corrientes. Bien, tu observación, estuviste muchos días ahora en este viaje. Estamos pasando 2 semanas aquí en la Argentina. Tuve unos días en Buenos Aires visitando amigos y familiares y el resto del tiempo lo estoy pasando aquí en Corrientes. Sí. Ahora, ¿qué resaltarías de tu niñez o de tu juventud, digamos más bien, en el libro al que sin duda vamos a acceder porque es importante conocer la experiencia que adquieren aquellas personas que tienen interés de mejorar su preparación y que lamentablemente tienen que ir al extranjero por distintas circunstancias. No es solamente porque acá no se pueda enseñar bien o trabajar bien, pero siempre hay algo más cuando uno va a mirar qué pasa. Algunos dicen que aquel es el viejo mundo, Europa. Yo digo que el viejo mundo somos nosotros, que tenemos ferrocarriles que no andan, y Europa tiene ferrocarriles, o Estados Unidos a 300 kilómetros, o Japón, y decir que eso es el viejo mundo es un atraso. A lo mejor fueron en algún momento, cuando Colón descubrió América, algunos dicen que vinieron a colonizar, pero es un párrafo distinto. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué recuerdas más de tu paso por Corrientes? Hay una frase que repito muchas veces en el libro que es: eran otros tiempos. ¿Es cierto? El cambio que se ha dado en Corrientes
bueno, y en todas partes del mundo, ha sido muy importante. Yo cuando tenía 4 o 5 años salía a caminar por toda la ciudad, ¿no es cierto? Iba a la costanera, me tiraba al río, hacía todas unas cosas que en este momento no se podrían hacer. A raíz de eso, creo que, y estoy convencido de que madurábamos mucho antes, ¿no es cierto? Yo a los 16 años me fui de mi casa y recomencé mi vida como estudiante en Córdoba, que eso para mí fue un golpe, un cambio muy grande, ¿no es cierto? Pero lo hice y me sentí maduro. En este momento, un joven de 16 años no sé si podría hacerlo, ¿no es cierto? En parte porque la vida se ha hecho más complicada, no solamente por la tecnología, sino por problemas de seguridad, etcétera. Así que yo no sé si si yo en este momento a los 16 años podría irme de mi casa y recomenzar una vida, por más que sea nada más que de estudio, en otra parte. Sí, yo entiendo mucho esa situación, porque yo también inicié mi carrera de abogado en Santa Fe, en una época que teníamos que ir en un ómnibus de resistencia por camino de tierra para poder llegar al lugar donde queríamos estudiar. Egresé después de La Plata y vine acá, volví a Las Fuentes. ¿Has hecho docencia? En esa época teníamos que ir en el ómnibus rogando que no llueve, que no llueva, si no ahora teníamos que quedar por Vera, Reconquista, Malabrigo. Bien puesto el nombre, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿has hecho docencia en Estados Unidos? Uno de los intereses más importantes en mi profesión es docencia, y eso lo he practicado de toda la vida, incluso ya como estudiante de medicina. Y gracias a Dios, en el hospital en el que todavía estoy, parte de mi trabajo es hacer docencia. O sea que nosotros tenemos un sistema por el cual trabajamos, vemos pacientes de consultorio externo y pacientes internados, rodeados primero de residentes jóvenes que trabajan y aprenden con nosotros, y luego de estudiantes de medicina que vienen de la Universidad de Harvard a rotar por el hospital. O sea que yo continuamente tengo gente joven, médicos jóvenes y estudiantes de medicina joven que nos están rodeando y aprendiendo de nosotros. Que forman parte del equipo de docente que vos estás haciendo. El equipo docente, cuando yo era residente, comenzaba con un residente de segundo o tercer año, que era el jefe de ese equipo. Habían 2 residentes de primer año y 4 a 6 estudiantes de medicina. Y se nos daba un piso del hospital. Todo paciente internado en ese piso lo teníamos que atender nosotros. Por supuesto que teníamos supervisión de médicos del staff, pero el equipo en contacto directo con los pacientes, tomando incluso decisiones, éramos nosotros, los médicos jóvenes. Entrando un poco en tu vida privada, tengo entendido que te has casado con una venezolana. ¿Cómo te repercute la situación de Venezuela a través de tu señora en tu mirada hacia lo que es nuestra América Latina, y cómo ves ese proceso? Bueno, no me influye mucho porque él dejó Venezuela hace muchísimos años, en momentos que Venezuela estaba en una muy buena situación política y económica. En este momento nos repercute solamente en el gran dolor de ver a un país tan rico y tan avanzado, verlo caer en pedazos por una mala economía y una mala política. ¿Corrupción? Con mucha corrupción. Sí, la madre de las batallas en todos estos procesos, incluso en nuestro país, es la corrupción. Sí, sin duda. Porque yo recuerdo que gente amiga, en una época había una avalancha de argentinos hacia Venezuela cuando hubo la explosión petrolera en Venezuela. Sí. Déjame que te cuente. Yo en ese momento tenía viviendo en Venezuela uno de mis grandes amigos, Juan Valdés, chaqueño de Resistencia, y tenía solamente mi pasaporte argentino. No podía ir a visitarlo con mi pasaporte argentino.
Recién cuando conseguí un pasaporte norteamericano pude ir a visitarlo a Venezuela. Sí, las restricciones que uno ve en la televisión, lo que está pasando el pueblo venezolano, y realmente es muy triste. Acá en Corrientes hay un puñado de venezolanos también. Yo ayudé a un venezolano, un contador, que está en estos momentos de vendedor simple en una de estas casas mayoristas que hay en Corrientes, ¿no es cierto? Ahora, yo soy, por supuesto, hijo de inmigrantes. Mi padre vino en 1906 a la Argentina con 16 años. ¿Y qué hizo? Era vendedor ambulante, como los morochos que se ve acá en Corrientes en estos momentos en las calles. Y bueno, y así, con dedicación y esfuerzo, la gente pudo salir adelante. Creo que en algún momento Venezuela pudo haber sido igual. Después vienen estos procesos que también los sufrimos nosotros en la Argentina, procesos dictatoriales y donde la corrupción abunda. Bien, el libro, ¿cómo lo llamas? El libro se llama Corrientes de Recuerdos. Corrientes de Recuerdos, hermoso libro, título. Lo podemos adquirir acá en Corrientes, ¿no es cierto? Sí, en este momento lo venden en 2 librerías, una en Resistencia y otra en Corrientes. La de Corrientes se llama Contexto y está en la calle Julio entre Rioja y San Juan. Ajá, bien. Para nosotros es una satisfacción poder entrevistar al doctor Arturo Roldán. También un ejemplo, pero yendo más atrás en la historia, de médicos argentinos que en busca de mejor preparación, mejor saber, con el caso del doctor Favarolo, sí, que comido por la corrupción que había, se suicidó. Ahora, vamos a pasar un poquito al tema universitario de Estados Unidos. ¿Cómo no? La universidad no es gratuita en Estados Unidos. En la gran mayoría de los casos no. ¿Cierto? La mayoría de las universidades son privadas y desgraciadamente caras. Hay universidades estatales que son más baratas, algunas de muy buena calidad, otras de no tan buena calidad, y son más baratas. Pero en general, las grandes universidades de Estados Unidos, como los grandes hospitales de Estados Unidos, son privados. Por ejemplo, mi facultad en la Universidad de Harvard tiene 4 hospitales, escuelas enormes. Cada uno de esos hospitales, escuelas era... ¿Todos en Boston? Todos en Boston, sí. Y todos muy pegados a la facultad. Cada uno de esos hospitales, escuelas, serían el tamaño de 20, 30 veces el hospital escuela de acá. Y encima tienen una proporción muy grande de investigación. O sea que está la parte de atención médica y parte de investigación en cada uno de los hospitales. Cada uno de esos hospitales es totalmente independiente de la facultad o de los otros financieramente. Ahí la conexión es académica, hay mucha conexión con los otros hospitales a nivel académico de investigación. Pero desde el punto de vista finanzas, cada uno es completamente diferente, los salarios son diferentes, las escalas son diferentes. Ahora, tengo entendido, las universidades de Estados Unidos reciben muchas donaciones y mantenimiento por parte de privados, de empresas privadas, y eso, digamos, ayuda al mantenimiento del hospital. Sí. Yo en algún momento estuve por poco tiempo a cargo en Corrientes de un ministerio que no sé por qué se llamaba Ministerio de Salud y Educación, ¿no es cierto?, pero cuando tendrían que haber sido separados. Pero bueno, son las cosas típicas que pueden ocurrir. Y luché mucho con los médicos, porque no notaba una propensión querían buenos salarios, que lo merecen, pero no querían estar 8 horas al servicio de la provincia, que era la que le pagaba los sueldos, ¿no es cierto? Y entonces ahí surgen las comparaciones en otros aspectos también de la vida argentina comparado con los Estados Unidos, que es acá
tenemos un poco o mucha indisciplina en cuanto a nuestra obligación de participar o de colaborar o de cumplir con nuestras tareas. En Estados Unidos eso ¿se nota o la gente brinda a la sociedad lo que cobra? Lo más importante en el mantenimiento económico de las universidades en Estados Unidos son las donaciones de los exalumnos. Allá es tremendamente común y pasa muchas veces al año que un exalumno que ha hecho mucho dinero, ¿no es cierto?, haga una donación de millones de dólares a lo que ellos llaman su alma mater, ¿no es cierto?, que es la universidad. Es tremendamente común. En parte sí, lo descuentan de impuestos, pero es tremendamente común. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard y en todas las universidades grandes privadas, esas donaciones crean una empresa de inversión, que en casos muy comunes son muy grandes, con grandes presupuestos, grandes entradas, al punto que hay universidades en este momento que han decidido que no van a cobrar a los alumnos más porque tienen dinero suficiente. Princeton, por ejemplo. Harvard tiene aproximadamente, yo diría, un 40 o un 50% de estudiantes a nivel de la universidad básica que no se les cobra. ¿Cómo aprecias el plan de Obama en materia de salud? A mí me parece que ha sido un gran avance en lo que es la salud de Estados Unidos, porque teníamos una disyuntiva muy triste, que es uno de los países más ricos del mundo, tener un 20% de la población sin cobertura de salud. Era una cosa totalmente inaceptable. Entonces se crea este programa por el cual a través del Estado compañías de seguros ofrecen, ¿no es cierto?, planes. El Estado le paga a la compañía de seguro una cierta cantidad y ellos reclutan a esta gente. Parte del programa es de que si una persona, una familia, no tiene cobertura de salud, se le pone una multa. Ahora, el dinero que ellos pagan a médicos y hospitales es menos de lo que pagan los otros seguros, ¿cierto? O sea que, en cierta manera, a nosotros los médicos nos están haciendo trabajar más por menos dinero, pero lo hemos entendido. El otro problema que hay es de que la medicina, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se ha hecho muy cara por toda la tecnología que requerimos, y segundo, se ha hecho demasiado burocrática. Nosotros los médicos hemos perdido el control de la salud. La salud ahora está en manos de burócratas, gente de negocio, que nos están dictando a los médicos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, en medio de avances tecnológicos muy grandes y muy caros. O sea que se nos está presentando esta disyuntiva donde tenemos que literalmente estar peleando con los seguros para que acepten, ¿no es cierto?, los tratamientos, los estudios que necesitamos para los pacientes, en un ambiente donde se nos ha aumentado muchísimo el papelerío. Lo hacemos en computadoras, pero toda la burocracia se nos ha aumentado mucho. Yo digo que en este momento la burocracia se ha hecho mucho más importante que la eficiencia clínica. Sí, has hecho referencia a las donaciones y que las donaciones se deducen de impuestos. Yo creo que en general el mundo estaría mejor en la medida de que si uno hace, en vez de pagar los impuestos que van a la bolsa del Estado y uno no sabe dónde terminan o en manos de quién terminan, al hacer uno una donación, deducirla de impuestos, va a controlar a dónde va, su dinero va a un lugar determinado y no va a la bolsa que termina después en corrupción. No siempre, por supuesto, hay gente que es funcionarios que son eficientes, ¿no es cierto?, y no son corruptos, pero lamentablemente lo que estamos viviendo en muchos países, tal vez digamos, el líder como país sea, lamentablemente para tu señora. Ese es un concepto muy importante, porque en vez de decir, yo voy a pagar mis impuestos, ¿no es cierto?,
a lo que es todo el Estado, yo dirijo mis impuestos en forma de una donación a una causa que yo considero importante. Así es. Bien, pero para el resto de América Latina, en especial para nosotros, eso es visto mal, es visto como el avance del capitalismo sobre los pobres y que entonces no puede ser así, que hay que pagar el impuesto en vez de hacer una donación con deducción de impuestos. Bien, Arturo, para nosotros, y creo que para toda nuestra audiencia, ha sido un gusto poder tenerte acá con nosotros, y yo tal vez sea para algunos anti-argentino, pero habría que tratar de que más médicos, abogados es difícil porque siempre el currículum de los universitarios del abogado es distinto por las leyes, pero ingenieros, médicos, que pasen, que visiten ese viejo mundo y van a ver lo que es progreso. Y ojalá vuelvan o que tengan un éxito en esos países, porque en el exterior no se regala nada. El que vale, vale, y el que no, que vuelva a casa. Voy a citar un caso cercano, una nieta mía fue a hacer uno de estos cursos de trabajo a Miami. Y bueno, un poco acostumbrada a la idiosincrasia nuestra, y un día llegó 10 minutos tarde a su trabajo. La responsable le dijo: la próxima vez te vuelves a la Argentina. Desde entonces, está media hora antes, se estaba esperando que se abra el lugar donde tenía que cumplir sus tareas, ¿no es cierto? ¿Esto te merece alguna reflexión? Absolutamente sí. Nosotros en Estados Unidos consideramos los horarios tremendamente importantes. Por ejemplo, es muy común que una persona que venga a una reunión, a una visita, venga 15 a 20 minutos antes. Y eso se considera como una cortesía, un signo de educación. Es extremadamente raro que una persona llegue tarde. Si una persona llega tarde a lo que sea, inmediatamente comienza con grandes disculpas y diciendo por qué. Bien. De mi parte termino. Si quieres agregar algo más, con mucho gusto. Solamente repetir lo que he estado diciendo en estos días, de que este libro para mí significa la reafirmación de mi correntinidad. Yo me he sentido correntino toda mi vida, y al final de mi vida quiero anunciar que sigo siendo correntino como cuando nací. Qué importante esta afirmación. Se fue a Estados Unidos, estuvo la mayor parte de su vida allá, y ratifica su correntinidad. Como muchos de nosotros que nos hemos educado y terminado nuestra carrera universitaria acá, y también hemos incursionado en la docencia y, lamentable o afortunadamente, en la política también, ¿no es cierto? Ese es otro esquema. Bien, muchas gracias, Arturo. Y un saludo a tu señora esposa, que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera gustado hablar un poco sobre el tema, pero es un tema espinoso hablar afuera de los temas, digamos, en público, de los temas del señor que provoca el señor Maduro, que parece que no está maduro todavía, que en algún momento se va a poner maduro, y como toda fruta madura, cae. Bien, dejemos de filosofar, y muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Vamos a un corte. Bienvenidos a pescar al mejor lugar en la Mesopotamia, a un lugar privilegiado por la naturaleza. Bellavista en noviembre es el lugar del 15º concurso de pesca variada embarcada con devolución y tiene más de 1 millón de pesos en premios. 3 lanchas, 4 sorteos de 50.000 pesos en efectivo y este año un automóvil 0 kilómetro. Una gran expo, 4 noches de festival con grandes exponentes de la música y como broche de oro, la gran cena de los pescadores frente al majestuoso Paraná.
Del 1 al 4 de noviembre, Bellavista tiene la pesca variada con devolución más grande de la Mesopotamia, en un lugar donde la naturaleza invita a cuidarla y a disfrutarla al máximo. Bienvenidos, amigos pescadores, los esperamos. Se realizaron en Corrientes los días 19 y 20 de este mes de octubre las 12 jornadas regionales de ingeniería, el tercer Congreso Nacional de Ingeniería Corrientes, con un lema: la innovación tecnológica en la ingeniería generadora del desarrollo industrial. Tenemos con nosotros al ingeniero Daniel Suárez, que es el presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, de la Universidad del Noreste, de la UNE, que fue, digamos, con sus colaboradores quienes organizaron el Congreso y a quien invitamos a nuestro programa para que nos dé una semblanza de lo que ocurrió, cómo y cuáles son las conclusiones más destacadas para hacer notar a la audiencia. Bienvenido, ingeniero, a nuestro programa, y lo escuchamos a ver cómo resultó este congreso, estas jornadas y el tercer Congreso Nacional de Corrientes. Bueno, nosotros creemos que ha resultado muy positivo. El congreso se desarrolló con las conferencias principales por provincia. Las jornadas son organizadas por los 4 centros de ingenieros de la provincia de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes, y en este caso cada provincia propone una conferencia principal. Corrientes continuó con la conferencia del segundo puente Chaco-Corrientes y las medidas que hay que tomar para mejorar la transitabilidad, o mejor dicho, las medidas no estructurales que hay que tomar sobre el puente General Belgrano, en vista de que la perspectiva de que el segundo puente, con optimismo y llegando a un buen puerto, llevaría de 7 a 8 años. ¿Qué es lo que hacemos mientras tanto para mejorar la transitabilidad sobre el puente Belgrano? De la conferencia de Corrientes, en primer término, tuvo la participación del doctor Falcioni. El doctor Falcioni fue exministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes y un hombre muy preocupado, interesado hace muchísimos años por la cuestión del segundo puente, que integra el foro del segundo puente, y él planteó en una charla muy interesante la necesidad de la creación de un organismo interprovincial y supraprovincial que regule la transitabilidad sobre el puente como uno de los principales problemas, agregado a otros problemas no estructurales. En esa charla él planteó cuáles son los antecedentes que había, los antecedentes legales y administrativos, los que toma él como referencia, que podría tomarse como modelo para la creación de este organismo que estaría de alguna manera regulando el tránsito sobre el puente Belgrano. Y realmente es una preocupación que muy bien el doctor Falcioni y el foro lo ha tomado con verdadera realidad, porque basta ver lo que ocurre en el puente cada vez que hay un accidente o cada vez que ocurre cualquier interrupción. Toda la avenida 3 de Abril, prácticamente 5 a 6 kilómetros desde la bajada del puente, de autos, de camiones y de todo que queda trancado sobre la ciudad de Corrientes. O sea que hay ahí un tiempo de las personas, un tiempo social de las personas que tiene un valor, y ese es un valor que lo pierde la sociedad correntina, que no lo pierde la sociedad de Resistencia del Chaco, que también se ve afectada, pero que no es directamente un costo directo social como sí tiene sobre la ciudad de Corrientes. Eso agregado a lo que él comentó de lo que podría ocurrir si hubiera un accidente, por ejemplo, en Artigas y 3 de Abril, con el Hospital de Niño Próximo y una estación de servicio ahí al lado, que podría ser, no están dadas las condiciones para que nosotros resolvamos un problema de este tipo. Es decir, yo, más allá de la cuestión que usted bien había comentado, económica del país, la situación del país, hay una realidad. No podemos dejar de reconocer de que tenemos que tomar medidas para evitar que se siga agravando la cuestión sobre el Belgrano y seguir planteando la necesidad de ese segundo puente. Sí, el ingeniero que está a cargo del Distrito de Vialidad Nacional sugirió la idea de regular por el peaje, es decir, al transporte, al cruce diurno, un peaje, y al cruce nocturno otro peaje más favorable, para tratar de que los camiones se orienten, ya se detengan
en las cabeceras, no dentro de la avenida 3 de Abril en este caso, sino en las distintas rutas de acceso, tanto la 11 como la 12, o la 14, sí, la 12 digo bien, y de esa forma arreglar con las, digamos, conversar con las empresas de transporte para que los camiones opten por el tránsito nocturno, esperen la noche, donde va a ser más barato el tránsito. Sí, yo desde una de las medidas muy importantes es esa. El doctor propuso que habría que crear ese organismo con participación de autoridades sanitarias, de seguridad de ambas provincias, de Vialidad Nacional, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval, de la concesionaria vial, que ahora creo que termina la concesión, y a quien quede a cargo de la concesión. Quizás es el momento, porque va a estar la Dirección Nacional de Vialidad, entonces es el momento en que quizás se pueda constituir al haber ya la posibilidad de no tener ese doble control de un lado y del otro del puente. Efectivamente. Y bueno, si lo que nosotros pretendemos es mejorar la transitabilidad sobre el puente, estamos hablando de un tránsito sobre el puente de 60 kilómetros por hora. Hoy los camiones están preparados a transitarlos a 60. Otra cosa que destacó, que me estoy olvidando el ingeniero Londra, fue que los accidentes en general ocurren sobre el lado chaqueño, en la zona de la subida, en la zona después de la terminal del viaducto, cuando comienza el acceso al puente en la pendiente hacia la subida de Chaco hacia acá, sí. Lo que un poco manifestaba cuáles serían los puntos, diríamos, críticos que ellos han detectado estadísticamente en las cuestiones de los accidentes de tránsito sobre el puente. Y ahí hay jurisdicciones compartidas, jurisdicciones legales, digo, compartidas, y de juzgados en cuanto intervienen en un accidente y en cuanto a la seguridad vial, que tienen que participar de ese supraorganismo porque hay intereses y hay que congeniar esos intereses para tratar de mejorar la transitabilidad sobre el puente. Así que nosotros creemos que de ese punto de vista parte de la declaración de la jornada va a salir en ese sentido. Después, yendo a la otra conferencia, que fue la conferencia de la Matriz Energética Nacional, que trajo la gente de Misión el día viernes a la tarde, planteó el estado de la matriz energética y los inconvenientes que hay de la incorporación de las energías no convencionales al sistema interconectado nacional, al sistema de conexión nacional, perdón, y cuáles son los recaudos que hay que tener en cuenta y cuáles son las propuestas que ellos tienen para esa posibilidad de incorporar el sistema de quien sea generador pueda incorporar al sistema eléctrico nacional y recibir su compensación, diríamos, tarifaria por ese aporte. También ellos plantearon ahí una crisis en la matriz energética, plantearon la no ejecución de dos grandes obras de energía de base, que son las dos centrales atómicas que no se van a ejecutar, pero a su vez al no ejecutarse, cómo queda el sistema o la provisión eléctrica de acá a futuro, y lo que puede llegar a ser una crisis energética, en el sentido que en algún momento, cuando vienen los picos de demanda en verano, son necesarias la incorporación de esa oferta eléctrica que hoy no se va a tener para sostener el sistema eléctrico nacional. ¿Usted se refiere a la energía solar y a...? En el caso de las no convencionales me refiero a la energía solar y la energía eólica para su incorporación al sistema, que no pueden aportar lo que sí aportan las energías de base, diríamos, que son las hidroeléctricas y las nucleares, diríamos, las centrales nucleares. Bueno, eso es un planteo que realmente ya se hizo en el 2014 sobre cómo estábamos en aquel momento con respecto a la matriz energética. Recuerdo que en aquel momento hubo un pico de demanda en verano que hubo que importar directamente energía de Brasil y de Uruguay precisamente, de Brasil ya se importaba de Uruguay, y que era un pago directo cash en dólares, porque es un momento en el cual hay un bien netamente transable. Y entonces uno se plantea, y lo planteaban ellos en una cuestión tarifaria, cuánto nos sale la generación acá y cuánto nos sale pagar esa diferencia en dólares, y eso es lo que realmente pierde el país por no incorporar las obras, por no tener un plan energético y por no ir incorporando las obras en los momentos que tienen que darse. Ahora tenemos una esperanza con el tema de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Sí. Que el nombre no nos ayuda a pensar positivo, pero es así.
Bien, yo asistí, digamos, a temas que me interesan Sí. y que creo que le interesan a la gente de Corrientes. Así es. Que este es uno, el que usted señala, el tema del puente Chaco-Corrientes, y después la exposición del responsable del distrito de Vialidad Nacional, y me detuve en especial con el tema de la exposición de los nuevos puertos de la provincia de Corrientes. Sí. Si usted me permite, yo voy a hacer una acotación sobre este tema. ¿Cómo no? Que creo que complementa lo que se ha hecho. Sí. Yo realmente concurrí porque estaba interesado. Este es el proyecto de la hidrovía que va desde Puerto Cáceres en Brasil, que hace todo este recorrido del río Paraguay para llegar acá al lugar de confluencia, y de acá continúa hacia Nueva Palmira, que está en el río Uruguay. Muchos dicen, ¿por qué el río Nueva Palmira en Uruguay? Resulta que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Iglesias, era uruguayo, y había que, para poder obtener los fondos, usted sabe, había que satisfacer al presidente del BID, y entonces se incluyó Nueva Palmira. Hasta ahí puede llegar las barcazas. No es real de que las barcazas el convoy de barcazas llegue a Montevideo, porque como vemos acá en esta zona, ya estamos prácticamente en mar abierto, en el principio del océano, ¿no es cierto? Ahora, la provincia parece estar queriendo desarrollar un puerto acá en Itaibaté, otro puerto en la zona del Sombrero, ya sobre la hidrovía, y también se está trabajando en la Valle, es acá. 3 puertos, porque se piensa en que el puerto de Corrientes se va a desarmar con este plan costero. Ahora, lo que yo sostenía en ese cambio de opiniones con el disertante es que el puerto de Itaibaté es un puerto que no tiene amortización en la inversión, ni va a solucionar el problema del costo del flete, de la producción de arroz o de madera que pueda venir de Misiones o también de la zona Virasoro y demás. ¿Por qué? Porque los convoyes hacen este recorrido que estoy señalando, y van a tener que dejar el convoy de empuje, y tenemos una foto que obtuve en 1 hora que estuve en un restaurante sobre el río. En 1 hora voy a pasar un convoy de empuje aguas arriba y otro buque grande aguas abajo. Tenemos imágenes. Bueno, va a tener que dejar el convoy acá y el remolcador hacer todo este trayecto, que son 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta, es decir, 300 kilómetros, para ir a buscar 1, 2 o 3 contenedores, para lo cual no es solamente necesario el puerto, hay que tener las grúas suficientes para poder cargar. Es decir, que el costo va a ser, primero, llevar hasta el puerto de Itaibaté, segundo, hacer este recorrido, y ahí recién incorporarse al sistema de hidrovía. Lamentablemente el expositor no pudo satisfacer algunas preguntas que hicimos sobre si se había analizado ese tema del costo de Itaibaté hacia abajo, o cuál era la zona, cuántas hectáreas o qué carga se presume. También yo agrego que va a hacer falta un severo control con escáner sobre el tema de los containers, porque esta es la zona caliente en cuanto a materia de narcotráfico. No sea cosa que en los containers que estén esperando que bajar, empiece a pasar droga. Ahora, todo eso no está previsto. Lo único que se dice es que sí, bueno, que es plata de la nación. Yo recuerdo una conversación que tuve con el ingeniero Azcárate, que es el Plan Belgrano, no sé, cuando estaba acá, ¿no? Que me dijo que coincidía conmigo en cuanto a que la operación de este puerto va a ser difícil. Y decía que era un capricho no sé de quién, pero bueno, el país no puede manejarse con caprichos.
porque hay que desarrollar un lugar porque el gobernador es de ahí o de acá o de un lado o del otro. Y bien, reitero, lamentablemente no obtuve respuestas sobre cuánto costaría el utilaje de este puerto. Es decir, yo creo, espero que usted ha de coincidir, que si tenemos un dinero, ya sea de la nación, de la provincia o de préstamos, invirtámoslo en las cosas más prioritarias o que van a tener una real, digamos, utilidad para la producción. Pero no hacer cosas como, por ejemplo, he visto que se inauguró un puerto para cruceros. ¿Qué cruceros? Los cruceros de Europa van a venir a Corrientes si no hay calados, si no hay una serie de cosas. Ni siquiera hay alguna embarcación, un buque o un artefacto naval que pueda hacer digamos, una recorrida de nuestra zona. Ahí sí, digamos, la empresa Siete Puntas, que tiene un barquito que tiene para 12 o 13 personas, pero con eso no es suficiente. Bien, ingeniero. Yo, con respecto a eso, doctor, yo soy especialista en preparación y evaluación de proyectos de inversión. Ah, qué bien. Y en ese sentido tengo la idea de que cuando se evalúa un proyecto debe evaluarse desde el punto de vista socioeconómico, que es lo que el Estado debe tener en cuenta, porque el privado lo hace con costos y beneficios privados, claro, para obtener una renta privada. Cuando el Estado lo debe hacer, debe tomar decisiones sobre esos indicadores socioeconómicos. Hay que hacer una evaluación, y esto que usted está indicando, si hubiera tenido una evaluación socioeconómica, daría los indicadores y estaría dando la alternativa, conveniencia o no, pero para prestarle a quien toma la decisión política los elementos que tiene que tener para tomar una decisión científica, consensuada, con un razonamiento. Este sistema que yo le estoy diciendo no es un invento. Esto fue el gran motor que sacó a Chile adelante. El Ministerio de Planificación de Chile fue un ministerio que tenía como objetivo la evaluación socioeconómica de todos los proyectos que iban ahí, donde se incorporaban con los datos que tenían, los datos sociales, los indicadores socioeconómicos, y se hacía un ranking de esos proyectos, y eso se elevaba para un presupuesto plurianual al presidente de la Nación, como parte del Poder Ejecutivo, quien tomaba las decisiones en función a esos indicadores. Después hay otros aspectos, ¿no? Habrá aspectos políticos, aspectos que vendrán de cuestiones macroeconómicas, pero había un criterio, hay un juicio, diríamos, en el cual se toma para tomar estas decisiones. Eso es lo que realmente está. Yo lo hago pensando desde el punto de vista de nivel país, no lo hago pensando en un tamaño, diríamos, de país. Creo que, por supuesto, es un elemento de poder muy importante porque le quita la discrecionalidad al decisor político de tomar este sí, no con el dedo, porque tiene ya, que a veces no es con el dedo, a veces es porque tiene que tomar las decisiones porque está para gobernar. Pero es como el aporte que deberíamos dar. Y yo pretendo en las próximas jornadas de ingeniería incorporar esa parte de evaluación de proyectos y también la parte ambiental. Queremos que he invitado a las organizaciones ambientales, he invitado en esta oportunidad, lo he hecho públicamente, porque yo requiero saber, yo creo que hay que tener un inventario ambiental de la provincia para saber realmente cuando vamos a hacer una obra qué estamos tocando. Le doy un ejemplo que hace pocos días salió, le doy un ejemplo. Hace pocos días se planteó la planta de residuos sólidos urbanos en la localidad, en la Ruta 5. Y ¿por qué fue hacia la Ruta 5? Y hay una traza del segundo puente que posiblemente caiga sobre la Ruta 5. Sería muy inconveniente esa localización. Pero a su vez esa localización tiene que ver con que hay una reglamentación de la ANAC que a partir de los 17 kilómetros del radio de un aeropuerto internacional no puede haber una planta ni ningún reservorio de residuos sólidos, por la cuestión de los pájaros y la seguridad. Es decir, hace falta un organismo de planificación que contenga y contemple todos esos datos para poder tomar decisiones, que es en realidad la planificación, que tengan lo que usted dice, que tengan y conceptualice y tengan en cuenta todos estos temas, estas cuestiones, porque yo estoy seguro que el disertante no ha tenido y no tenía esos datos.
Por sí, eso carecía de datos. Sí. Eso es un tema que es una deficiencia que tenemos que nosotros poner en evidencia. Sí, yo tengo pedido una audiencia con el ministro de Producción de hace unos días, pero no logro, para conversar sobre estas cosas, claro, pero no logro ser atendido. Bien, ya volveremos sobre todos estos temas, incluso las poblaciones de Santa Ana y demás están protestando por los basurales y demás. Son temas que vamos a tratar de abordar porque tuve otros invitados, el tiempo se nos va. Vamos a tocar porque es indudable que sin planificación no hay cosa que digamos que termine bien. Ya hubo un puerto en Itaibaté, claro, privado que quebró. Claro. Por algo habrá sido, ¿no es cierto? Bien, le agradezco su presencia, ingeniero. ¿Y dónde se hace el próximo congreso? El próximo congreso es en la Facultad de Ingeniería en Resistencia Chaco. Quiero decirle, usted tiene acá sobre la mesa la revista de la Jornada Regional de Ingeniería, donde están publicadas las ponencias. Sí, es el órgano de difusión de nuestra jornada. Y también dentro de las jornadas hacemos la exposición de arte de ingenieros y a su vez un foro de jóvenes y de mujeres ingenieras, que este año tuvo sus conclusiones. Ya el tiempo me viene sobre la cabeza. Le agradezco su presencia y hasta el próximo programa en que volveremos a tocar estos temas que son trascendentes para la provincia y para el país.